La clase media se ha visto muy, muy vulnerada. Cuando vos cancelás un evento, inmediatamente toda la cadena se para, porque ya nadie, digamos, que tiene algo para hacer, porque pues todos vivimos del evento como tal. Ahí todos fuimos impactados. Entendemos también que la prioridad ahorita es alimentación, salud y vivienda. Todos afectados, así, todo el gremio. Si estamos hablando, o si en ese momento nos pusiéramos a hablar directamente de pesos, estaríamos hablando, yo diría que entre un 70 y un 80% de lo que realmente percibíamos económicamente hablando. Pese a ser el soporte de la economía colombiana, la clase media está en riesgo. Los antes acomodados son hoy los nuevos no pobres, que gozan de patrimonio pero con ingresos reducidos. No sacan el trapo rojo por vergüenza, pero tampoco figuran en las bases de datos para recibir ayudas del Estado. Vivían con la falsa ilusión de estabilidad económica, pero la pandemia de la COVID-19 develó su fragilidad. Su nombre es clase media y su apellido es pobreza oculta. Hay unos sectores que aparentemente son fuertes, como la clase media, pero en una situación como estas resulta que son muy débiles, porque son sectores que no tienen ayudas del Estado, no tienen los suficientes ahorros para enfrentar el problema y tampoco pueden sacar los trapos rojos, como se hace en los sectores populares, para solicitar ayudas, porque viven en estratos 3, 4, 5 fundamentalmente, en donde también hay un tema de vergüenza, de dignidad, que hace que en estos sectores no se vean los trapos rojos. Por eso se viene hablando entonces de una pobreza oculta. Colombia es un país que tiene casi 14 millones de trabajadores en la llamada economía informal. Eso significa que tenemos una población muy vulnerable sin ninguna protección social a situaciones como las que hoy tenemos, porque sabemos que los trabajadores del sector formal, hubo algunas respuestas de las empresas, algunas muy polémicas, pero por ejemplo mandaron a mucha gente a vacaciones, otros le dieron licencias remuneradas, no remuneradas, otros despidos, pero fundamentalmente hay cierto mecanismo de protección social, digamos, en estos sectores. Pero la mayoría de los trabajadores del país no tienen ningún sistema de protección social y tienen ingresos muy bajos, el ingreso es diario, o los que hacen parte de muchos micronegocios. Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de cada 10 empresas, 9 corresponden a microempresas, generando más del 30% del empleo formal en la ciudad. Esto, sumado a los trabajadores independientes, agrupa una parte de la clase media. En nuestros datos, en nuestros registros, dice que en la región de aquí, pues de Antioquia y Medellín, aproximadamente solo en estos 2 meses que hemos tenido, digamos que la contingencia, tuvimos 500 proyectos o 500 eventos reportados. Hay muchos más, pero te digo los que tenemos nosotros en Asoeventos, 500 eventos, dentro de los cuales esos 500, 342 cancelaron y 158 postergaron su organización. El cálculo que hicimos, por ejemplo, de estos 500 eventos de estos 2 meses, son aproximadamente 67.000 empleos, 11.915 de empleos directos, una temporal, que es lo que llamamos empleos indirectos, aproximadamente 55.227. El sector se ha visto demasiado afectado en la medida que nos tocó cerrar de golpe todas las salas. Cerrar las salas implica cerrar o sumar en cero los ingresos. Las salas se sostienen el primer semestre de la taquilla y de la venta de funciones a otras instituciones, cajas de compensación familiar, universidades, instituciones educativas. Entonces, con el cierre de todo, pues obviamente ya no podíamos prestar los servicios y ya la taquilla cero, ingreso cero. Aunque en términos de clase media sí ha avanzado en el país, es decir, en los últimos 10 años, ya los hogares en la clase media están superando porcentualmente a los hogares en clase baja. Lo que se puede producir ahora es que con los impactos sobre esta clase media se reduzca significativamente el porcentaje de los hogares dentro de la clase media y entren a ser parte más bien de esa clase vulnerable o que entren incluso a nivel de pobreza.
porque es una clase que depende fundamentalmente de ingresos, sobre todo en el sector formal y en el sector informal de la economía. La noción de clase media pues es una noción bastante importante porque es el grupo mayoritario, porque debería ser el grupo mayoritario por la capacidad del consumo que tiene y por los efectos redistributivos sociales que tiene. Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el centro de Medellín reúne la mayor cantidad de empresas de la ciudad con 21.725. Esta zona tiene también la mayor densidad empresarial de la capital antioqueña, con 245 empresas por cada 1.000 habitantes. Una de ellas es Afilatec, microempresa dedicada al afilado y fabricación de herramientas de corte. En cuanto si hemos sido, cómo nos ha ido en la parte de la cuarentena, ha sido difícil la situación. Aquí laboramos normalmente 8 personas y en el momento estoy con 4. Microempresarios como Edison, gremios como Azueventos y colectivos como Compaño, pertenecientes a la clase media, afrontan una situación de vulnerabilidad debido a la coyuntura, un fenómeno conocido como pobreza oculta. El aislamiento impuso un nuevo paradigma en donde se privilegia la virtualidad e innovación. Lo que deben pensar nuestros pequeños empresarios, nuestros profesionales independientes es cómo voy a innovar para poder mantenerme en esta situación, en esta crisis que es la que estamos viviendo. Las microempresas generalmente están dirigidas por una persona, ¿sí?, gerente que toma la mayoría de las decisiones. Si esa persona no tiene una capacidad holística de lo que acontece en su contexto, y si no lo indaga, y si no visualiza las oportunidades que tiene, nunca va a llegar a la innovación. Pero si el pensamiento gerencial de ese microempresario es con fines de conocer permanentemente y sondear su entorno y conocer la dinámica de su sector, te aseguro que va a hacer muchos esfuerzos por diferenciarse, porque es que la innovación parte de la diferenciación. A nivel, pues esto, por ejemplo, de alianzas entre empresarios, lanzamos, por ejemplo, plataformas para eventos virtuales. Entonces, pues, por ejemplo, en mi caso, comunicaciones efectivas, nos aliamos con la agencia Metanol y nos metimos, en vez de pensar que estábamos en vacaciones en la pandemia, lo que nos metimos fue a crear cómo debería ser el formato del evento virtual, y lo que hicimos es crear una plataforma para garantizarle a los clientes la continuidad de los eventos en el ambiente virtual. Con las salas sacamos la estrategia de CBS teatral, ¿cierto? Con la compra anticipada de boletería. Pero seguimos como indagando y preocupándonos también como por los artistas sin sala, que son muchísimos. Entonces quisimos abrir ese espacio de sala virtual. La coyuntura nos está diciendo que tenemos que innovar, es en la forma en que vamos a vender nuestros productos y servicios, cómo los vamos a mercadear, innovar en todo lo que tiene que ver con el marketing. ¿Qué se recomienda para ayudar a la clase media? El salvavidas es lo más fácil de conseguir, que es la plata. Lo más complicado de hacer es cranearse las ideas, cranearse el negocio, pensarlo, innovar. Eso es lo más complejo. Las líneas de crédito, yo creo que el Estado definitivamente tiene que hacerlo. Haya también una clase media que participe dentro del sistema económico, pero que también pueda tener los apoyos necesarios en los momentos de crisis como este. Consolidar a la clase media y evitar su caída es un reto en un enfoque pospandemia. De esto depende que los logros alcanzados en reducción de la pobreza, que pasó del 37,2% en 2010 al 27% en 2018, según el DANE, no se desvanezcan. Si quiere saber más acerca de la pobreza oculta en Medellín, le invitamos a consultar los demás contenidos relacionados. Te invitamos a consultar otros contenidos del especial Entreabierta Colombia en Pospandemia en nuestra página web de laurbe.udea.edu.co.